Hoy quiero continuar con el tema que estaba tratando en el programa anterior. Pero antes quiero saludarlos, desear que Dios les bendiga e invitarles para que puedan compartir estas enseñanzas con sus amigos o familiares. Hace poco una hermana de una iglesia me decía, ¿podemos compartir las enseñanzas suyas con nuestros familiares o amigos? Yo les dije, por supuesto que sí. Todos deben escuchar la palabra de Dios y esto es muy importante. Usted lo puede compartir. En el programa anterior estuve hablando acerca de la necesidad de una renovación con base a lo que Pablo dice en Romanos 12, de no hacer lo que el mundo hace. Y hablé de dos cosas. Nuestra forma de hablar, nuestro modo de hablar debe cambiar y también nuestra conducta. Hoy quiero hablar de cambios en la parte religiosa, en aquello que nosotros creemos que muchas veces hacemos por tradición y no por convicción. Por ejemplo, nosotros hablamos de la iglesia no de las personas, sino de aquel sitio donde nos congregamos. Y llamamos iglesia a las capillas, a las catedrales, a los sitios donde nos congregamos. Eso puede tener cualquier nombre menos iglesia. Iglesias son las personas que formamos el cuerpo de Cristo. Entonces, como iglesia tenemos que cambiar esa mentalidad. Yo soy iglesia, pero a veces hablamos mal de la iglesia como si yo no fuera parte de ella. Allá ellos, la iglesia. No, yo soy parte de la iglesia y tengo que comportarme a la altura. Igualmente, hablamos del culto, que no estuvo buena la alabanza, que no estuvo buena la adoración, o que estuvo muy buena, pero que la palabra... Y empezamos a criticar cosas cuando nosotros somos parte de ese servicio que le ofrecemos a Dios. Debemos ir a la capilla, a congregarnos para adorar a Dios, para honrarlo, para adorarlo, para escuchar su palabra, para recibir dirección divina, para tener compañerismo, no para criticar a las personas ni hablar mal de lo que allí se hace. Porque si hay algo que corregir, pues lo corregimos, pero hablamos con las personas y no públicamente en forma destructiva. Igualmente, hay muchas personas que dicen ser cristianas, pero viven igual que los demás, adoran imágenes. Un asunto que la iglesia tiene que tener claro es acerca de la idolatría. La Biblia en muchos pasajes, quizá el tema más frecuente en el Antiguo Testamento, fue Dios advirtiendo a su pueblo: no tengan dioses ajenos delante de mí, no sirvan a otros dioses. Eso quiere decir que no debemos tener sino un solo Dios, que es Jehová nuestro Señor, Jesucristo como nuestro Salvador y el Espíritu Santo, que llamamos la bendita Trinidad, Dios en uno y que nos guía. El resto no son dioses o serán dioses falsos, pero verdaderos no hay. No hay sino un solo Dios verdadero. Entonces necesitamos entender que la adoración a las imágenes, llámense como se llamen, es idolatría y no debe existir. Tampoco debemos idolatrar el dinero, ni a las personas. Entonces hay que tener cuidado como cristianos en ese aspecto. Y otra cosa más es que a veces nosotros nos dejamos llevar por lo que la gente dice acerca de servir al Señor. Entonces, que vamos a la iglesia porque el pastor lo dijo, que damos diezmos porque el pastor lo dijo, que damos ofrendas porque el pastor lo dijo. Tenemos que saber qué dice la palabra de Dios a ese respecto en cuanto a nuestra generosidad, en cuanto a nuestros diezmos y ofrendas, en cuanto a las cosas que el mundo critica, si tienen razón o no. Porque hoy día a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces nosotros tenemos que tener claridad de eso en la parte religiosa. Y en cuarto lugar, acerca del dinero. ¿Cómo estamos nosotros manejando el dinero? ¿Estamos haciendo negocios ilícitos
Hoy día hay muchos negocios ilícitos. Para enumerar algunos de ellos, tenemos el secuestro, tenemos el sicariato, tenemos el narcotráfico, tenemos muchos negocios sucios de contrabando y de otras cosas que necesitamos nosotros ser libres de cualquier contacto con esas cosas, porque la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, y toda esa gente que hace esa maldad y que hace esa clase de negocios ilícitos es por amor al dinero, y tienen dinero pero quieren más dinero para manejar, para gobernar, para imponer, para hacer cosas que no deben hacer. Nosotros, si Dios nos bendice, debemos saber utilizar las bendiciones de Dios en favor de la obra del Señor, en favor de las personas, y nosotros vivir en lo que nosotros necesitamos, no en cosas que no necesitamos. Así que debemos ser muy honestos en el manejo del dinero. Ojalá nosotros podamos evaluar cómo está viviendo la iglesia. Y el versículo que leímos al principio dice: no adopten las costumbres de este mundo. Y a eso me refiero con toda esta situación que he mencionado. Son cosas de este mundo. El evangelista Juan, en su primera carta, nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el amor al mundo nos constituye enemigos de Dios. Y necesitamos tener claridad eso. No amar al mundo ni las cosas de este mundo. El mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que Dios nos ayude a liberarnos de todas esas cosas que el mundo nos ofrece y de vivir una vida agradable al Señor. Como mi tiempo aquí es limitado, tengo que despedirme, pero vamos a seguir hablando acerca de la necesidad de una renovación de la iglesia, y para ello necesitamos una renovación de nuestra mentalidad, que será nuestro próximo programa. Bendición para todos.